Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho en esta mitad de semana. Un poco frío. Está helado, Marco, ¿no? No, está ya abrigadito ahí. Ok. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La escritura en sí siempre habla más, por si acaso, y vamos a estar hablando acerca de la muerte. La Biblia siempre habló más de lo que sucede después de la muerte hacia abajo que hacia arriba. El otro día estábamos hablando en el instituto de lo que sucede después de la muerte. Y muchas veces se nos ha enseñado de cierta manera de que en realidad este cuerpo mortal va a desaparecer, nos vamos a ir a la presencia del Señor y vivir eternamente. Amén. Y eso es lo que yo creo. Pero a veces eh, cuando a veces uno dice, pero ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? Y uno dice, no importa, no te preocupes, total, el Señor un día te va a despertar arriba. Y no hay respuesta. Pero cuando uno mira a la palabra de Dios y, por ejemplo, nos dice el Señor ahí en su palabra, en el versículo 13, si me siguen, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, le invito a leer a usted la palabra de Dios. Preguntarle a usted qué es para usted la palabra ignorar. ¿Qué es para usted ignorar? ¿Qué es alguien que ignora? Que le falta conocimiento, ¿cierto? Y si usted se da cuenta de lo que escribió el apóstol Pablo, ¿qué escribió el apóstol Pablo en el versículo 13? Por favor, a la una, a las dos y a las tres. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo en el texto que no quiere que ignoremos. Entonces, si Dios, siendo inspirado el apóstol Pablo, nos dice no quiere que ignoremos, ¿qué entonces nos está diciendo? Que tenemos que tener conocimiento de que hay después de la muerte. Y yo sé, y vamos a estar tocando y vamos a estar estudiando, hoy día mitad de semana siempre estudiamos más que un mensaje, vamos a estar estudiando un poquito algunas posiciones, algunas cosas en cuanto a la muerte, porque yo sé que cada uno de nosotros puede tener un concepto de la muerte y de lo que hay después de la muerte, me imagino que usted lo tiene, pero ¿será el correcto? Ahora, los conceptos que yo tengo de la muerte, mi pregunta, ¿son los conceptos que yo debo tener según mis conclusiones o son los conceptos bíblicos en cuanto a la muerte? Cada concepto que nosotros tengamos de algo tiene que estar confirmado por la palabra de Dios. Pero ojo que también a veces nosotros en nuestra cristiandad aceptamos cosas simplemente porque hemos escuchado a veces informaciones repetidas en los años, pero nunca nos hemos dado el tiempo de poder buscar definitivamente en la palabra de Dios o confirmar lo que hemos aprendido o ha sido enseñado. Amén. Antes de ser cristiano, ¿usted creía quizás en el purgatorio? Mucha gente creía en el purgatorio. ¿Y se dieron el tiempo de usted de buscarlo, corroborarlo? No, la gente creía nomás que había un estado intermedio en los tiempos antiguos. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sentaron alrededor de un ataúd antes de ser cristiano y velaban en la noche? ¿Alguien pasó la noche al lado o de una persona que falleció toda la noche? ¿Alguien aquí de lo antiguo? ¿Y ustedes sabían que eso era para poder acelerar el proceso de sacar a la persona del purgatorio? Entonces, no, yo no lo sabía. Es que esa es la razón por que nace el velar. Pero muchas veces nosotros lo hacíamos porque lo adquirimos, lo aprendimos. Cuando uno empieza a estudiar realmente profundamente la verdad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia no hay mención de eso, no hay mención de purgatorio, de un estado intermedio, no hay nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, a veces, eso mismo se transmite muchas veces, inclusive ya siendo cristiano, y vamos a estar hablando acerca de eso.
¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa con los muertos? Fue la gran pregunta que le hicieron a el apóstol Pablo en Tesalónica. Y Pablo dio una información y no vemos que hubo tanto cuestionamiento a la información porque algo entendieron. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos por el tiempo que nos has dado, mi Señor, para venir aquí a tu casa, Dios. Te pido que estés obrando en nuestra vida, que estés trabajando en nuestro entendimiento para comprobar realmente lo que dice la Biblia en cuanto a los temas que muchas veces, como dice la Escritura, es un misterio. No está todo revelado, manifestado a nosotros, así que también sabemos que tenemos que creer por fe en tu santa palabra. Ayúdanos que así sea, Dios. Bendice la vida de cada uno, de todos los que están aquí en la iglesia en este día también, nuestros jóvenes, nuestros niños, los que están estudiando en el Instituto Pastoral. Dios, todos queremos justamente aprender y crecer. Bendice Dios este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos en este pasaje que el Señor justamente nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, le dice al apóstol Pablo que no quiere justamente que nosotros ignoremos acerca de los que duermen. ¿Sabía usted que, por ejemplo, algunas iglesias, como las iglesias adventistas, ellos piensan que cuando tú mueres, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo quedan ahí en la tumba esperando resurrección? A lo mejor, no sé si aquí alguien cree eso, pero eso es lo que creen. O sea, si yo me muero ahora, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu descansando, durmiendo ahí en la tumba. No hay. Ahora, ¿creen que se van a levantar entre los muertos? Sí, resurrección, pero no va la persona a donde el Señor. ¿Qué es lo que dicen algunos creyentes, por ejemplo, cuando ocupan el texto ausentes del cuerpo? Pero se olvidan qué dice antes de ese texto. Ese texto dice, más quisiéramos. ¿Qué es lo que es ese más quisiéramos? Es un anhelo, pero está diciendo que es así. ¿Se da cuenta? Entonces a veces ocupamos esos textos para decir, no, es que el que se muere se vuelve polvo, pero su alma y su espíritu están en la presencia del Señor. El problema es qué pasa con los que resucitan. Para resucitar, los que ya están muriendo van a tener que volver a la tierra. Entonces ahí aparecen los conceptos que la Biblia quiso enseñar y mostrar a través de su palabra. Vamos por favor ahí a Primera de Tesalonicenses 4 para ir estableciendo algunas cosas que son la base. Y si alguno tiene alguna pregunta, anótela y en mi oficina le respondo. ¿Amén? Porque si no, podemos responder de aquí, nos vamos a ir para otros lados, otros temas. Si usted tiene una pregunta, una duda de lo que yo hoy día exponga a través de la palabra, anótela y después me la hace a la salida, a lo que terminemos. Amén. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Entonces, ocupó un término aquí que es ahí donde algunas denominaciones se confunden. Dice los que durmieron. ¿Una persona que duerme está muerta? No. Pero dice traerá a los que durmieron. Está hablando de dos conceptos. Dormir y traer. ¿Me está entendiendo ahí? Traerá a los que durmieron. El día de la resurrección de Cristo, nos está mencionando el pasaje, que traerá y le despertará o resucitará a los que durmieron. ¿Pero qué va a resucitar de la tierra? Cuerpo. ¿Qué cuerpo? Ese sería para otro sermón. ¿Qué cuerpo? ¿Y usted ha pensado qué sería un cuerpo transformado? Le pongo un ejemplo. Cuando usted planta una semilla, ¿quién ha plantado semilla aquí de lo que sea? Usted planta una semilla y esa semilla que estaba seca, durmiendo, la semilla duerme o se llama latente, en un estado de latencia.
está durmiendo. Usted le planta esa semilla y después esa semilla pierde justamente su capacidad de estar durmiendo y despierta. ¿Sale otra semilla? ¿Qué sale? ¿Algo totalmente diferente a una semilla? ¿Por qué nosotros pensamos o creemos que vamos a ser exactamente igual cuando resucitemos? Si no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que vamos a ser igual. Presumimos, porque la Biblia no lo dice. Así que yo no sé, mi hermano, cómo usted va a ser, ni usted sabe cómo yo voy a ser. A lo mejor usted piensa que voy a ser igual. No sabemos. Solamente te estoy ahí sembrando un poquito para que vayas procesando. ¿Tendré el pelo del mismo color? ¿O no tendré pelo? ¿O seré transparente? Bueno, todas esas inquietudes es ahí donde nosotros tenemos que entender que a veces son irrelevantes, porque lo importante es la promesa de Dios, que es la resurrección. Como usted venga, mi hermano, no se preocupe. Amén. Pero es solamente hago esta mirada para que a veces nosotros creemos cosas porque se nos ocurrió, pero no hay una veracidad bíblica detrás. Dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, versículo 15, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a, ¿qué dice? Entonces también los eventos de resurrección, la venida de Cristo y los eventos de la resurrección también es un proceso o una etapa. No todos van a resucitar al tiro, sino a los que procedieron antes. Y eso también lo vamos a ver en otros pasajes más. Procederemos, o ellos no podemos ir delante de ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos, y aquí cambió el término muertos en vez de dormidos, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados. Porque el apóstol Pablo, y hay que entender hay que entender este texto, el apóstol Pablo, ¿cuándo pensaba que venía Cristo? En el mismo tiempo cuando él estaba viviendo. Su anhelo era que Cristo viniera ya. Por eso dice, si Cristo viniera hoy, ya no vino hace 2000 años atrás. ¿Amén? No vino hace 2000 años atrás refiriéndome a la resurrección. Ya vino en su primera, en la segunda no ha venido. Si Cristo viniera hoy, viniera Cristo, primero, ¿quiénes van a ser llevados al cielo? Los muertos en Cristo, no usted al tiro. El tiempo, no lo sé. La Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos, la venida, pero no sabemos la resurrección. Pero sí hay un orden. Ahora el Señor lo puede hacer así, pero primero van a ser los muertos en Cristo. ¿Amén? ¿Qué muertos en Cristo? Es ahí donde hay una teoría que en el orden dice los muertos en Cristo resucitarán primero en el orden. Muchos teólogos piensan que primero van a ser los del Antiguo Testamento, después los mártires del Nuevo Testamento y después los que estén vivos. Dicen algunos, solamente que así va a ser. Primero los que están muertos, después los que están vivos. De los muertos no sé si serán primero o todos juntos, pero es lo que dice. Mire por favor, Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios 15. Hasta el momento no he dicho nada por si acaso, solo leyendo textos. Primera de Corintios 15, versículo 20. Más ahora dice, Cristo ha resucitado, ¿qué dice? Se está refiriendo a la resurrección de Cristo.
Pero ¿cómo le llamó al evento de la resurrección? ¿Cómo le puso? ¿Qué es lo que es primicia? Lo primero. O sea, ¿quién fue el primero en morir y resucitar bíblicamente? Como va a ser la resurrección de la segunda venida. Cristo. Algunos van a decir, pero ¿y Lázaro? ¿Resucitó Lázaro también? Pero no como la resurrección de los santos en su segunda venida, sino una vuelta del alma que estaba en la tumba. Por eso Lázaro no es primicia. ¿Dónde está Lázaro? Su cuerpo, ¿dónde está el cuerpo de Lázaro? En la tierra, en la tumba. ¿Va a tener dos resurrecciones? Una nomás. ¿Pero y que no fue resucitado? Pero se dan cuenta que la primera resurrección que tuvo al cuarto día no es contada como resurrección, porque no era el proceso de la resurrección verdadera que iba a venir en un futuro. Por eso que dice el texto, ¿quién es el único que ha muerto y resucitado? ¿Y qué pasa con esa gente? Dice, no, yo escuché un día un predicador, yo estuve muerto 3 días y volví. ¿Ha escuchado eso? ¿De algunos testimonios de cristianos que murieron y volvieron? Esto es para que usted vea que la palabra de Dios no miente. Cuando alguien me dice, no, pastor, yo estuve como muerto, estuve varias horas y de repente volví a mi cuerpo y yo soy un milagro viviente. Y después andan de iglesia en iglesia contando su testimonio de resurrección. El problema es que no hay resurrección todavía. Y si esa persona está diciendo que resucitó, estaríamos entrayendo en algunos conflictos doctrinales. Lo que esa persona en realidad nunca murió. Solo hago esa mención que he escuchado a algunos por ahí en alguna iglesia anunciando esto, o en algún libro escribiendo, fui al infierno y volví. ¿Ha escuchado libros como eso? O fui al cielo y volví. ¿Ya? Acuérdense que hay algunos que vieron el cielo abierto, hay otros que miraron el cielo abierto, hay otros que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, ni el apóstol Pablo tenía claro si estuvo o no estuvo. Y otros llegan, dicen, no, yo fui y volví. Como que, bueno, la Biblia dice otra cosa. Dice versículo 20, más ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué medio entró el pecado? Por Adán. ¿Y por qué podemos llegar a ser salvos? Por Cristo. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Nuevamente, cada uno en su debido, ¿qué decía Tesalonicense? No procederemos a los que duermen. Entonces se da cuenta que hay un orden de resurrección. No todos van a resucitar a la vez, solo que hay una orden. Y lo dice el versículo 23, porque cada uno a su debido, ¿qué dice? En su debido orden, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue el primero? Cristo, luego las primicias y después los que son de Cristo, o vivos, diría el apóstol Pablo, en aquel momento. Entonces, cuando vemos que hay un orden, estamos viendo justamente a través de la palabra de Dios que cuando uno muere, y lo vamos a ver, hay algunos que dicen, como también los de aquí un poquito más allá, que uno se va a la tumba y ahí se queda durmiendo. Algunos dicen que ya no hay más conciencia, ocupando el libro de Eclesiastés. ¿Vamos a Eclesiastés? Vamos a Eclesiastés, capítulo 9. El tema es que sí dice Eclesiastés algo similar, pero hay que entender a veces los tiempos donde se estaba escribiendo el texto y para qué era se estaba escribiendo.
Versículo 4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. ¿Está conmigo ahí? Presta atención con lo que dice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. También, ¿qué dice? Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace, en lo que se hace debajo del sol. Entonces algunos ocupan este texto del libro de Eclesiastés, capítulo 9, que la persona que muere se va a la tumba, se queda dormida hasta que venga la resurrección del Señor Jesucristo. Esto enseñan algunas sectas. Mientras está ahí, no hay memoria de nada de lo que está sucediendo en la tierra. Según el texto, ¿sí o no? Según el texto. ¿Es así o no es así? Según el texto sí. Pero hay que entender cuándo fue escrito. Porque en esta etapa de cuando fue escrito este versículo, pregunta, ¿había promesas de cielo? Los que murieron en esta etapa, ¿ellos tenían en su mente llegar al cielo? No. Adivinen cuál era la promesa para ellos. Ver al Mesías, no al cielo. Por eso cuando estas personas morían, ¿a dónde iban? Depende. Depende si eran creyentes o no eran creyentes. Si creían en el Mesías o no creían en el Mesías. Iban al seno de Abraham. Pero el concepto del pueblo judío, por eso para que usted entienda también cuando se lee los textos, los judíos, ellos creían que cuando una persona muere, se queda esperando un día que el Mesías los venga a rescatar. Ese es el concepto judío. Pero nosotros a veces leemos texto y pensamos que sí, que ellos esperaban un cielo muchísimo mejor. Lo dice el libro de Hebreos, ¿ya? Pero dice que ellos se quedaron esperando, el libro de Hebreos capítulo 9, dice que ellos se quedaron esperando una patria celestial, pero no les llegó nunca. Pero era un reinado, porque la promesa del Mesías era para establecer un reino, pero nunca llevarlo al cielo. Hasta que justamente el Señor Jesucristo viene y el Señor Jesucristo hace un cambio, y eso de que bajó y también subió y llevó cautividad, hizo el cambio con la muerte de Cristo. Porque si Cristo no moría en la cruz, no podía haber una intercesión entre el hombre para que llegue al cielo. Por eso Jesús nunca le ofreció cielo a los del Antiguo Testamento, porque no había acceso al cielo. No había acceso al cielo, pero sí había acceso a llegar a ver al Mesías y llegar al paraíso, que el paraíso no es el cielo. Lucas 16. Si nos quedamos con la teoría de que el muerto ya no tiene memoria, ¿qué pasa en la historia del rico y el Lázaro? ¿Entra en conflicto la Biblia? Le hago la pregunta. Pareciera que entra en conflicto la Biblia, porque Salomón dijo, el muerto ya no tiene memoria, se olvida de todo. Su muerte, ya su amor, todo feneció. Pero vemos en la historia del rico y Lázaro, donde el rico habla con Abraham, pero que no tenía memoria. Entonces se da cuenta cómo grupos o sectas ocupan ciertos textos
y pasándose a llevar otros textos que están claros en la Biblia. Entonces el problema no son los textos, sino es la interpretación del texto en la que está entrando en conflicto con la misma Biblia. Mire, por favor, ¿se acuerda que decía Eclesiastés 9 que el muerto ya no tiene? Dice, versículo 19 de Lucas 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, que era un lugar bajo la tierra, no en el cielo, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ok? Y en el Hades, el infierno, porque la palabra infierno no está en la Biblia, y en el Hades, o lugar de tormento, se le conoce en Hades en el griego es lugar de tormento. Alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es un lugar físico donde están mirando el uno al otro. Vio de lejos. ¿Ya? O sea, están en el mismo lugar, pero hay algo que los divide en el medio. Esto fue antes de la ascensión de Cristo. Por eso hay que ubicarla en qué tiempo está sucediendo esto. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí, no quiero que se me confundan, pero muchos, y es lo que yo creo también, ya, aquí yo digo, esto es lo que yo creo. ¿Este es el infierno? Estoy atormentado en esta llama. ¿Este es el infierno? No. No, no es el infierno. Por eso la palabra como tal, lago de fuego, el lago de fuego donde son echados Satanás y sus ángeles, este no es un lago. Este es un lugar donde sí hay llamas. Y la Biblia en el griego le llamó Hades, no ocupó la palabra que ocupó como lago de fuego, sino un lugar de tormentos. Y en ese lugar de tormento, ¿qué está pasando con la persona? ¿Está sufriendo? ¿Atormentada? Sí, y ojo la palabra ocupada, atormentada por esta llama. No dijo, me estoy quemando. ¿Ya? Entonces está hablando de un acto simbólico de tormentos, no de fuego consumidor como es el lago de fuego. Lo que yo creo que hay un lugar bajo la tierra, como también es la creencia, por si acaso, no solo del infierno, sino que también del cielo, porque nosotros, ¿qué es lo que está prometido para nosotros? Hablando ya un poco más profundo, mirando hacia el fondo, ¿Dios te prometió el cielo y vivir eternamente en el cielo? Respondan nomás lo que ustedes crean, si no hay problema. ¿Sí o no? Algunos dicen sí, otros no. Entonces, ¿para qué hace la Nueva Jerusalén? ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿Ah? La que va a descender del cielo. ¿Quién va a habitar en la Nueva Jerusalén? Dios. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Y por qué entonces queremos ir al cielo nomás? Si el cielo no es la Nueva Jerusalén. Lo que pasa es que el cielo sí es un lugar, y la Biblia justamente, y Pablo lo sabía, que fue a un lugar, fue al cielo, estuvo donde estaba el Señor, ¿cierto? Estaba sentado Dios Padre nuevamente, pero acuérdense, yo les he enseñado también que lo que Dios quiere es habitar entre nosotros. Y la gran mayoría de nosotros queremos irnos, siendo que Dios quiere que llega y construir una ciudad santa que, ¿qué hace? ¿Y por qué no la deja ya en el cielo nomás?
¿Me está entendiendo un poquito cómo te estoy planteando? Porque nos confundimos a veces de lugares. ¿El cielo existe? Sí. ¿Es un lugar donde el alma y el espíritu cuando mueren van? Sí. Pero Dios no quiere que nosotros, o vamos nosotros eternamente estar en el cielo, porque el Señor quiere que estemos en la nueva Jerusalén, administrando ¿qué cosa? Los nuevos cielos y la nueva tierra junto a la gente que vive ahí. Pero a veces nosotros por eso tenemos esos conceptos que a veces nos cambiamos un poquito de pensamiento y pensamos que el cielo, como decía el apóstol Pablo, morir es muchísimo mejor, pero ojo, no era para estar en el cielo, sino para estar con el Señor. Y si el Señor, Cristo, el Padre, el Hijo están en la Nueva Jerusalén, ¿dónde nosotros es el mejor lugar para estar? Junto a ellos. Y si Dios es bien, comillas, estoy un ejemplo, si Dios saliera del cielo para estar en la Nueva Jerusalén, aunque Él está en todos lados, por eso Dios quiere que estemos habitando donde Él habita. Entonces, esas son las cosas que nosotros desconocemos muchas veces y hemos llegado a algunas conclusiones simplemente porque nosotros creemos un poquito de todo lo que hemos escuchado. Por eso cuando vemos aquí en el versículo, veamos nuevamente, estamos hablando versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy, ¿qué dice? Atormentado. Y la palabra atormentado fue un concepto de interno, de alma, de sufrimiento de alma, no físico. ¿Por qué no físico? Fácil. Porque estaba muerto. Y para que realmente sufra en un día físicamente, ¿qué necesita? Resucitar. ¿Está entendiendo? Cuando tenga un cuerpo real resucitado, entonces ¿a dónde va a ir? Al infierno. Porque ahí se va a hacer explícito realmente el sufrimiento en todo su esplendor en el hombre, en sus tres partes. Pero ahí estaba atormentado, por eso dice lugar de tormento. Dice versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está, ¿qué dice? Me gusta esa palabra. Cómo estaba Lázaro? Estaba gozoso, feliz, contento, saltando de nube en nube. ¿Qué dice? ¿Y por qué no estaba feliz, contento? Porque todavía no resucitaba. Entonces, ¿cómo estaba en ese lugar? Esperando con tranquilidad. Entonces, ¿dónde están nuestros muertos? ¿Saltando de nube en nube? Están esperando. Y en su espera, ¿qué es lo que tenía el Lázaro? Consuelo. ¿Qué es el sinónimo o qué le podríamos hablar de consuelo? Tranquilidad, paz. ¿Por qué ocupa el Señor entonces el término dormir? Tranquilidad, paz. Ahora, ¿tienen conciencia o no tienen conciencia? ¿Se da cuenta que ahí desconocemos de algunos temas? ¿Qué piensa usted? ¿Tienen conciencia o no tienen conciencia? Están muertos, como los adventistas. Está bien lo que las personas, lo que ustedes crean, está bien, tienen que tener una creencia. El tema en qué reafirman su creencia. Vamos a Apocalipsis. Ahí no habla del cielo, ¿no? Apocalipsis capítulo 6. Vamos a responder aquí a los hermanos que... Apocalipsis capítulo 6.
¿Se da cuenta lo que nos decía Pablo en Tesalonicense? No queremos que ignoréis. ¿Y qué es lo que más tenemos? Ignorancia. Ignoramos de las cosas después de la vida, después de la muerte que diga. Siendo de que hay información explícita, concreta en la Escritura, para justamente conversar y hablar y tocar este tema muchas veces con gente, con personas, pero se requiere obviamente una enseñanza, un estudio detrás de aquello. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían los muertos en el cielo? Que no están durmiendo, que no están quietos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quién se le van a dar vestiduras blancas? ¿A quién se viste con vestiduras blancas? A los santos. Amén. Y se les dijo, ¿qué se les dijo? Que descansasen todavía, ¿qué dice? Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ya, pues Señor, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Y qué les dijo el Señor? Esperen. Entonces, si uno está realmente, entienda, si yo estoy durmiendo y no tengo conciencia, como dicen los adventistas, ¿cómo estoy clamando? Y comilla, un clamor de medio reclamo. Y el Señor les dice, ¿y qué les dice? ¿Qué decimos nosotros cuando un ser querido muere? Que descanse. ¿Por qué ocupamos ese término? Porque es bíblico. ¿Qué están haciendo nuestros muertos en Cristo? Descansando. Pero descansando no quiere decir que estén durmiendo en su totalidad. Porque el concepto de dormir que Dios ocupa en su palabra siempre se está refiriendo más al cuerpo físico que al alma y al espíritu. ¿Qué le dijo Dios a Lázaro? ¿O qué le dijo a Abraham? ¿Y qué dijo en el texto en Lucas 16? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba consolado. ¿Quién es el que más reclamaba? En Lucas 16. ¿Alguna vez habló Lázaro en toda la historia? ¿Por qué no? Estaba consolado. Ellos aquí estaban un poquito inquietos. ¿Quién fue el que inmediatamente les habló? ¿Quién es el único que puede desatar los sellos? Cristo. Y Cristo les dice, tranquilo, va a venir, esperen un poco de tiempo. Pero ellos clamaban. Entonces, por eso cuando miramos los textos en la Biblia, a veces pensamos nosotros, pero ¿cómo se puede dar esto? ¿Cómo se puede dar esto otro? Siendo de que la palabra de Dios, mi hermano, a veces nos está dando realmente la respuesta a preguntas que nosotros tenemos. Porque vemos justamente a través de la palabra de Dios que cuando una persona muere, va a la presencia de Dios. Aunque el texto que a veces la gente ocupa, ausentes del cuerpo presente en el Señor, no es un texto realmente que está diciendo así es, sino es un deseo, un anhelo del apóstol Pablo diciendo estas cosas. Por eso mire por favor, vaya a Filipenses capítulo 1. ¿Dónde estaban estos muertos? En Apocalipsis 6, ¿dónde estaban? Dice que estaban debajo del altar, ¿ya? Del altar de Dios. No dice que están en la Nueva Jerusalén. El altar de Dios. ¿Dónde está el altar de Dios? ¿En cuál cielo? Muy bien, en el tercer cielo, habitación de Dios. ¿Ya? Pero nosotros sí vamos a estar allá y vamos para allá
pero todavía, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente o las almas de los muertos en Cristo van allá? Porque todavía necesitan juntarse ¿con qué? Con su cuerpo en la resurrección. Y una vez que resucitemos con Cristo y estemos en el cielo, ¿qué sucede al final de los 7 años? Dime, hermano, si está bien la respuesta. ¿Qué decís tú? Al final de los 7 años, ¿qué hace la iglesia? Viene con Cristo. ¿Y por qué no nos quedamos en el cielo, que es muchísimo mejor? Porque el cielo es un lugar, como te digo, la habitación de Dios, donde gente llega, pero siempre el deseo de Dios es que volvamos, porque Él quiere habitar aquí en su creación. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios cuando creó al hombre sin que hubiera pecado? Y se movía su Espíritu en medio de ellos, en el paraíso, nombre dado también ¿a dónde? Al lugar de descanso, en Lucas 16. No digo que el paraíso de Adán es el mismo, solamente estoy hablando del término. Dios quiere habitar entre medio de nosotros, dice el libro de Hebreo. Pero nosotros pensamos que mucha gente piensa que cuando uno se muere se va a ir al cielo y se va a quedar ahí por siempre y no va a salir nunca más de ahí. No es el plan de Dios que usted esté eternamente en el cielo, sino que Dios quiere estar aquí con ustedes y que nosotros seamos parte de su reinado sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, por si acaso, la muerte no es ganancia. No sé si me entiende lo que acabo de decir. Porque Dios, ¿qué quiere? Cuando murió en la cruz, ¿qué hizo? Venció al príncipe de la potestad del aire, que era el que justamente trae la muerte. Pero la muerte todavía está en la tierra. Y sabe usted, y por tiempo quizá no lo vamos a ver, pero el deseo de Dios, que cuando se complete toda la resurrección, es enseñorearse sobre la muerte y eliminarla definitivamente. La muerte es uno de los enemigos de Dios. No es amigo y tampoco tuyo. Pero está ese concepto que ocupó Pablo porque se malinterpreta. Pablo no está hablando de la muerte, sino está hablando de sus deseos que a través de la muerte iba a llegar donde Cristo, pero nunca le está dando énfasis a la muerte. Por eso, ¿por qué lloramos en la muerte? Porque hay sufrimiento, porque la muerte hace sufrir, porque el príncipe de las tinieblas se enseñorea en la muerte. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Y era verdad? Entonces, ojo que yo he escuchado a veces decir, no, la muerte es mi amiga. No, la muerte no es tu amiga. Como cristiano, la muerte es nuestro enemigo. Porque la muerte es el arma más, se podría decir, no el arma, sino el estándar, el estandarte más hermoso de Satanás. Porque antes que Satanás llegase, ¿qué pasaba con la muerte? ¿Estaba o no estaba? ¿Y quién la trajo? Le hago esa explicación también. ¿Ya? Pero cuando Pablo dice justamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, consecuencia de la muerte, no la muerte, es ganancia. Él ganaba, pasaba ese estado mortal y llegaba a uno, pero la muerte no era su amiga. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy, que dice, puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, no de morir,
¿Cuál era el deseo de Pablo? Partir, no morir, porque si usted desea morir, estamos en un problema. No tenemos que desear la muerte, tenemos que desear la partida. Solamente que estoy haciéndote una mirada de la diferencia de mirar la muerte. ¿Usted quiere estar con el Señor? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué impide que usted esté con el Señor? ¿Que no está muerto? Entonces, cuidado con esa mentira de Satanás, porque imagínese cuántos grupos y sectarios se han matado porque querían estar con Dios. Porque si yo miro la muerte como algo positivo, es una gran mentira de Satanás. La muerte para nada es positivo, mi hermano. Solo que tenga eso en mente. Porque Dios cuando te creó, estoy hablando de la humanidad, no lo hizo para morir. Eso es una consecuencia de el pecado en el hombre, producto de la gran mentira de Satanás. Si usted, no, me quiero puro morir para estar con Dios. No, cambie ese concepto. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, ¿ya? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el ¿deseo de qué? No dijo morir. Porque si estaba vivo, ¿qué estaba haciendo? Sacando a otra gente de la muerte eterna. Pero si moría, partía, pero el concepto de él era partir y estar con Cristo, a lo cual es muchísimo mejor. ¿Se imagina usted, y como lo hemos visto en casos difíciles muchas veces, personas que son creyentes podrían ellos mismos quitarse la vida porque van a estar en un lugar muchísimo mejor? ¿Está bien eso? ¿Me entiende, no? ¿Está bien eso? No, pero Satanás, ¿qué piensa? ¿O qué te hace creer? Que a lo mejor la muerte es la mejor opción. Mentira, otra mentira más de Satanás. No se olvide, mientras usted esté en la tierra debe desear la vida. Y ver lo que sucede con los niñitos hoy en día o lo que quieren hacer con los bebés en el vientre de las madres. Nuevamente, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el tema? Muerte. Ahora, esos niños que son asesinados en el vientre de la mamá, ¿van al cielo? ¿Sí o no? Sí, eso también se puede enseñar. Sí van al cielo. Entonces yo podría decir, no importa, que aprueben total, todos se van al cielo. ¿Se imagina tuviéramos ese pensamiento? Entonces le vuelvo a decir y como que le quede de memoria, no somos, ni deseamos, ni queremos la muerte. Ojalá viniera Cristo cuando tú estés vivo. Desea, ¿y cuál era el anhelo de Pablo? Que Cristo viniera antes que él muriera. ¿Amén? ¿O quiere morir y que después Cristo venga? Yo quiero que Cristo venga este año. Y si no en 2 o 3, pero ojalá antes que yo. Y ese es el deseo de un cristiano, la vida, no la muerte. Pero mire, por favor, vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Para entender un poco Apocalipsis, en el texto que leíamos de Apocalipsis, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. ¿Se acuerda cuando Moisés construyó el tabernáculo? ¿Cuál fue el modelo mostrado a Moisés para construir el tabernáculo? ¿Se acuerda? El cielo. Entonces cuando Moisés vio el cielo en visión y le dijo, así construye el tabernáculo. El tabernáculo es un reflejo del cielo. ¿Dónde estaban, dónde estaban los muertos de Apocalipsis 6? Bajo el altar. ¿Cuántos altares habían en el tabernáculo? No.
el altar del incienso y el altar del sacrificio, del holocausto. 2 altares. ¿Por qué le hablo de esta mención? Porque estos de Apocalipsis 6 no están en el trono final, están en el anterior. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esa cajita también era el lugar de sacrificio, donde estaban los ángeles. Y el otro era donde estaba el incensario. Entonces, justamente vemos lo que está sucediendo aquí en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo que hay una visión celestial. ¿Juan qué vio? ¿Juan vio querubines? Cuando vio en el cielo, ¿vio querubines? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Versículo 5. Y sobre ellos, ¿qué dice? Querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados la ignorancia del pueblo. Para que usted entienda la figura del sacerdote, ¿quién era el intercedor entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote. Si había que perdonar a una persona, el que podía comunicarse con Dios y perdonar a la persona era el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el intercedor entre Dios y el ser humano? Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que Él era el sumo sacerdote entre todos. Son figuras. Amén. Hoy día no necesita venir donde el pastor o donde una persona para decirle confieso mis pecados y Él los lleva a Dios y te los trae de vuelta. No. Desde que Cristo murió y resucitó, el único intercedor entre Dios y el hombre es Cristo. No hay santos de por medio, no hay María, no hay ninguna de estas cosas, solamente Dios. No hay personas tampoco que te puedan representar delante de Dios, porque es Cristo. Todo esto estaba sucediendo en figura de poder entender lo que estaba sucediendo en este altar celestial. Entonces, cuando vemos nosotros estos dos estados en el cielo o estos dos lugares, perfectamente armoniza con lo que encontramos en la Escritura. Mire por favor Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque si miro el cielo y miro el tabernáculo, Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, armoniza con lo que hacía el creyente. ¿Qué dice Romanos 12, 1? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? ¿Está ahí o no? ¿Cómo nos presentamos? ¿Dónde se presentaba el olor fragante en el tabernáculo? En el incensario. ¿Dónde están las almas de los que están clamando a Dios y subiendo sus oraciones, la oración de los santos, en olor fragante? Apocalipsis capítulo 6. En el incensario, no en el lugar específico donde reinaremos con Cristo eternamente. Por eso, mi hermano, si usted me pregunta a mí hoy en día, en los años que uno lleva estudiando la Biblia, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde está mi abuelita? Que mi abuelita fue una de las que me trajo a Cristo. ¿Dónde está mi abuelita? Mi abuelita hoy día está en el cielo.
¿En qué parte del cielo? Posiblemente en este altar, en un lugar, pero no en un lugar definitivo, reinando con Dios. ¿Por qué? Porque todavía no ha resucitado. Entonces ese concepto tenemos que hacerlo entender en nosotros, que hay gente, muchos creyentes, que piensa que un ser querido que era creyente se falleció y ya se fue al Señor y nos olvidamos y anda en las nubes, feliz, contento y anda gozoso de la vida. ¿Qué estaban haciendo los de Apocalipsis 6? Clamando, ya, queremos resucitar. Y el Señor les dijo, tranquilo, esperen, todavía falta más mártires, porque acuérdense que en Apocalipsis capítulo 6, ¿qué comienza? Muy bien, comienza la tribulación y después la gran tribulación. Todavía justamente en ese comienzo falta gente que todavía suba. ¿Quiénes van a subir en los 7 años de tribulación? Solo mártires. Por eso dijo, faltan los mártires. ¿Y esos mártires de qué parte son? ¿A qué se suman? A la iglesia arrebatada. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿está entendiendo el capítulo 6? Pero lo que quería hacer ver, si me dijeran a mí que los muertos ya no tienen memoria, que su memoria es puesta en el olvido, que su amor fenecieron ya, y ellos están ahí quietitos, como dicen los testigos de Jehová, como dicen los adventistas, entonces los del capítulo 6 es una gran mentira de Apocalipsis 6. La Biblia no se contradice, y si no se contradice, entonces es una mala interpretación, porque la interpretación que estaba dando Salomón, ¿sabe cuál era la interpretación de Salomón en el texto? Y ahí usted lee el contexto. Salomón en ese momento estaba chato. Lea el contexto, ya no quería nada más, aunque está siendo inspirado, pero él en su sabiduría está hablando no de buena manera. Porque si usted se da cuenta y sigue leyendo, él dice, ¿sabes qué? Olvídate de la gente que murió, estás perdiendo el tiempo, goza de la vida. Con la mujer de tu juventud, dice, si no me equivoco, ¿cierto? Anda y come y bebe. Y hay algunos que agarran papas con esos textos. ¿Me entiende o no? Entonces, ¿se da cuenta de cómo Salomón está hablando en su contexto? No está mirando con mucho agrado lo que viene después de la muerte, inclusive olvídate, goza, come, bebe. ¿Y cómo le llamó Salomón a eso? De gozarnos, de beber, vanidad o placeres de la vida. Entonces, un mal texto para estar hablando acerca de qué hay después de la muerte en cuanto a eso. ¿Cuál era la petición de ellos? ¿Cuál era la petición de ellos? De los de Apocalipsis 6. Vamos a Apocalipsis 6, ya para ir cerrando. Un varón aquí que quiera leer fuerte. Que hay un varón que quiera leer fuerte que me levante la mano. Ya, pero búscame esta cita. Salmo 79, 10, 13. Y vamos a dejar a este joven. Y yo dije varón y él. Bien ahí. Estáis ganando puntos. Ojalá que te esté mirando. Vamos, dale. Salmo 79. Ya nomás vamos a usted en Apocalipsis, ¿no? ¿Cierto? Del día al 13, por favor, joven. Póngase en pie y léalo fuerte. Amén. ¿Qué estaba diciendo
en realidad lo que está mencionando el apóstol Juan en Apocalipsis, está haciendo memoria del Salmo 79. Es una promesa de Dios, a la vez una profecía. Y esta profecía del Salmo 79 se estaba cumpliendo en visión. ¿Me está entendiendo, no? Leyó el Salmo 79 lo que leyó, los presos estaban ahí y clamaban y decían, vénganos tu sangre. ¿Qué está diciendo Apocalipsis capítulo 6? Lo mismo. Entonces es un cumplimiento de una profecía dicha en Salmo, pero que se está cumpliendo en Apocalipsis capítulo 6. ¿Y qué dice la última parte? Pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos. ¿Quiénes son entonces los que están en Apocalipsis 6? Creyentes. Gente que murió creyendo en Cristo. Ahí están, mis hermanos, para que te dé una tranquilidad y una paz que es la que me da a mí Dios al ver mis seres queridos. Ahí están. Ahí está mi abuelita, mi abuelo, están ahí. Y el único deseo de ellos es, imagínense, que quieren que la resurrección llegue. Y han estado ahí 2000 años. ¿Amén o no? Mi abuela lleva un par de años, no, pero otros llevan 2000. ¿Y qué le decimos a Abraham? ¿Cuánto lleva Abraham? ¿Cuánto lleva Adán? ¿Por qué Adán, dónde está Adán ahora? Ahí en el altar, po. ¿Y qué está diciendo? Amén. Eso a mí me llena de esperanza. Y eso también me da tranquilidad, pensándolo yo y poniéndolo en mi vida. Porque yo sé que todos ustedes tienen muertos en Cristo. Entonces yo hablo por el mío. Ese muerto en Cristo también me deja la tranquilidad de que no está pendiente de mí. No está pendiente de los sufrimientos. No está viendo si a mí me pasó algo. Lo único que está pendiente es que quiere resucitar. Porque a veces nosotros tendemos a pensar, y el mundo también ha enseñado, que los muertos nos están mirando, que los muertos están pendientes de nosotros, que están intercediendo por nosotros. No, los muertos no están haciendo nada. Que se comunican, que se aparecen. No, si te soy sincero, lamentablemente para algunos que quieran eso, no. Para eso está el Espíritu Santo. Y nunca mi abuela o a un ser querido tuyo puede reemplazar al Espíritu Santo. Mi abuela no me va a consolar nunca porque está el Espíritu Santo. El que me está observando cómo me comporto y si me disciplina es Dios, Padre, mejor que mi abuela. Pero ella, ¿en qué está? Ya, pues quiero resucitar. Versículo. Sí, mi abuelita le cargaba que dijera abuela, así que imagínense, diría algunos, se está revolcando en su tumba. No, no se está revolcando, quiere resucitar. ¿Ha escuchado esos términos? No, yo le digo, yo siempre le dije abuela y le decía abuela porque me gustaba hacerla rabiar. Y me decía, no me digas abuela, abuela, dime abuelita. Ya abuela. Así era con ella, pero ella oró mucho por mí para convertirme. Dice aquí en el libro de Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué quieren ellos? Que prontamente Cristo venga, porque si Cristo viene, no solamente viene a resucitar a los muertos en Cristo, viene a vengar a los muertos en Cristo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el cielo se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
y como la higuera deja caer sus hijos cuando se sacudida por un fuerte viento. Por ese caso cayeron las estrellas, los ángeles vienen a hacer juicio. No, es que yo sé que mucha gente va a decir, oh no, es que son meteoritos. Lo hemos estudiado ya un poquito de eso, ¿cierto? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Se acuerda que hizo un estudio de los montes? ¿Y los montes qué son? ¿Se acuerda, no? Los montes son doctrinas, son enseñanzas que algunos hombres tienen. Por eso el Señor dijo, ¿tienes fe suficiente para decirle a ese monte, monte, muévete para allá? ¿Usted tuvo la fe suficiente para moverse del monte del catolicismo al monte del cristianismo? ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Sí. ¿Dónde Dios entraba en contacto con los hombres en el Antiguo Testamento? ¿Con dónde habló con Moisés? ¿Dónde habló con Abraham? ¿Dónde habló con, bueno, con todo? Con todo habló en un monte. No hay nadie que no haya hablado en un monte. Y en el monte era la doctrina de Dios directo. Y dile al pueblo esto, y dile aquí allá, y dile allá. ¿Cómo, un día voy a volver a repetir esa predicación porque no incluí esta parte. ¿Dónde se sentaba Satanás en el paraíso? Bien, en el monte. Entonces no es que hubiera un monte en el paraíso, sino que ¿qué hacía Satanás en el paraíso? Enseñó su doctrina. ¿Y qué hizo Eva? La creyó. Monte. Bueno, pero para que entienda un poquito eso. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira que dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse? El día de la ira de Jehová, su segunda venida. Cristo viene, Cristo va a venir. Y esta gente estaba en el altar esperando, nuestros seres queridos, y posiblemente si no viene Cristo, mientras tú estés vivo, tú vas a estar también ahí vestido de blanco esperando al Señor. Pero necesitas obviamente, y dice Tesalonicense, que necesitas obviamente un cuerpo espiritual. ¿Por qué no lo tienes? Hoy día tú tienes un cuerpo terrenal, pero un día cuando Cristo venga, tu alma y tu espíritu están esperando justamente ese cuerpo glorificado, que puede ser una manifestación, si lo quieres mirar de esta manera, como cuando el Señor Jesucristo volvió a la tierra. Porque si usted analiza la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, también nos hizo ver un poquito qué hay después de la muerte. Cuando Cristo muere, tenía que cumplir algunas promesas que estaban dentro de ellos, las promesas a la gente del Antiguo Testamento que un día iba a venir el Mesías. Por eso dice Efesios 4, eso de que bajó, también subió, porque Cristo cuando muere tenía que descender a ver a los creyentes en Cristo, o los que murieron esperando al Mesías. La gente dice, no, fue a predicarle a los espíritus malos, no, fue a predicarle a los creyentes. Y justamente para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra, y lo dice eso primera de Pedro. Pero Cristo después de estar justamente, y se acuerdan cuando Jesucristo resucita, van las mujeres al sepulcro a echarles los ungüentos, se les aparece Cristo, ellas en un principio no lo logran reconocer, ¿se acuerdan, no? Y cuando se dan cuenta de que es Cristo, lo van a tocar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo de Cristo? No me toquéis, porque no he ascendido todavía a mi Padre. ¿Ya? Cristo, ¿qué hace en esos 3 días? Y después sube. Y después, bien. ¿Por qué baja nuevamente? Porque tenía que mostrarse al resto de la resurrección. Cuando se le aparece a Tomás, y Tomás dice, no tengo que ver para creer,
Cristo le mostró sus manos y su costado y le dijo, mete tus manos en mi costado. Ahora lo podía tocar. ¿Por qué lo podía tocar? Porque su cuerpo estaba glorificado. Y cuando se les apareció a los discípulos, les dijo, un fantasma. Estoy parafraseando mucho texto por si acaso para que entiendan. Un fantasma. Y el Señor le dijo, denme una sopa. ¿Acaso han visto un fantasma comer sopa? Se materializó y comió sopa. Pero después entraba y salía por los muros. Es una pequeña muestra de lo que mujer usted o yo podemos hacer algún día. Pregunta, ¿los discípulos lo reconocían a Cristo? No lo reconocieron. ¿Y por qué? Porque la apariencia antes de haber muerto es muy diferente a la apariencia después de tener una resurrección. Así que posiblemente usted no va a ser igual. Y tanto que se gusta usted y se mira y se arregla y se echa maquillaje y lo van a cambiar. Quizás para mejor o para peor, no lo sé. Pero sabes que cuando uno estudia estas cosas, en el caso mío, no sé en ustedes, en el caso mío me llena de gozo y esperanza. Cristo preparó no cualquier cosa, preparó lo mejor para nosotros. Pero también hay mucha gente que cree tantas cosas después de la muerte, aconsejan a otros, le dicen cosas. Yo he estado en un montón de funerales y sabe que ¿qué no escucho en los funerales? En los funerales es para escribir un libro. Yo podría escribir un libro de lo que no hay que decir en un funeral. Poca gente realmente habla con verdad acerca de nuestros muertos. Así que mi hermano, si usted ha perdido un ser querido, quédese tranquilo, quiere puro resucitar. Y está esperando allá en la presencia de Dios, pero te está esperando a ti. Y si Cristo viniera ahora, primeramente los de las primicias, después nosotros los que hayamos quedado. Y todavía falta un remanente de la tribulación. Y esos son los últimos. Apocalipsis 6 se está refiriendo no a nosotros, sino a ese remanente que puede subir también junto a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias Padre te damos por tu santa palabra. Gracias Dios por poder estudiar y poder analizar quizás unos pocos textos, siendo que hay muchos en la Escritura, para poder dar fundamento, Dios, a lo que creemos y que no seamos engañados como por viento de doctrina, por las enseñanzas que otros grupos religiosos y sectas tienen. La Biblia nos dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Así que gracias Dios porque podremos entender y si no sabíamos y si hay alguien aquí que no sabía lo que hemos visto, ojalá lo pueda confirmar leyendo más la palabra de Dios y lograr que se transforme en una convicción. Así que gracias Padre, te doy gracias Dios porque podemos ver con esperanza que si algún día nosotros morimos en esta tierra, estamos en ese lugar preparado en la primera etapa, es ahí en el altar del incensario contigo, pero para un día estar definitivamente con nuestro Padre, con Dios, morando y habitando aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén, moviéndonos por todos lados. Rogamos que así sea, Señor, y que sea pronto, como era el deseo de todos los hombres que murieron esperando tu venida. Así que gracias, Padre, podemos descansar y saber que no solamente somos consolados aquí, también seremos consolados mientras venga la resurrección. Bendice Dios a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.